Hola chicos, hemos tenido un problema con la transmisión de hoy, por eso le vamos a grabar la clase que habíamos preparado en vivo para que las tengan disponibles. Con el profesor Matías dispusimos resolver 3 actividades del módulo 1 de Matemática en Contextos Económicos, que nos parece que son las más representativas, y cualquier duda que surja nos pueden consultar en el foro consultas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Lo primero es que tenemos que distinguir qué es una función y qué es una relación, y saber cómo se representa. Una vez que distingamos qué es una función, conocer las distintas formas de representación de una función, ya sea en una gráfica, en una tabla de valores, en una expresión algebraica o en una expresión coloquial. Otra cosa que otro objetivo que deseamos cumplir con esta clase es clasificar los distintos tipos de funciones e interpretar el comportamiento de las funciones en contextos económicos. La idea es resolver la actividad número 4, ¿sí? Que son funciones definidas por segmentos. La gráfica nosotros la vamos a hacer en forma rápida, porque después en la unidad que sigue, que ya es cuando tengan clase, cuando empiece la materia, van a ver los distintos tipos de funciones y ahí van a ver los puntos notables de cada función para realizar las gráficas. Nosotros preferimos no utilizar la tabla de valores, sino a través de los puntos notables de cada función graficar. Hola chicos, buenas tardes. Como les decía Susana, vamos a continuar con la actividad número 4. Esta actividad está formada por 2 incisos que tienen funciones definidas por segmentos. Las funciones definidas por segmentos son funciones que tienen más de una expresión algebraica que la define, según cuál sea el valor que asuma la variable independiente. En el ejercicio A tenemos la función f de x, que está definida como menos x al cuadrado para los valores de x menores a 1 y x más 3 si los valores de x son mayores a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero el ejercicio nos pide que grafiquemos la función. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a ir repasando algunos conceptos vistos en el secundario, donde ustedes ya deberían manejar ciertas características del comportamiento de las funciones y, por ejemplo, en el caso de la cuadrática, ir analizando el signo, el desplazamiento que tiene esta función y en base a eso ir haciendo el bosquejo. La función cuadrática que nosotros tenemos es menos x al cuadrado. Como vemos, es una función que no está desplazada ni horizontal ni verticalmente. Por lo tanto, el vértice va a estar en el origen del sistema. Y a su vez, podemos deducir que las ramas de esta función están orientadas hacia abajo, porque el signo del coeficiente cuadrático es negativo. Entonces, en base a eso, nosotros ya podríamos ir haciendo el bosquejo de esta función, que sería de esta manera la función. Como en el ejercicio nos dice que la función está definida para los valores menores a 1, esa función va a llegar hasta este punto, hasta el punto 1. La función dice que está definida para los valores menores a 1, por lo tanto no está definida en el punto 1. En este caso nosotros podemos representarlo con un círculo vacío o otra forma de representarlo es con un paréntesis. Si recuerdan los conceptos de intervalos, sabíamos que con un paréntesis determinábamos el extremo que no estaba incluido y con un corchete el extremo que estaba incluido. Entonces, de esta manera nosotros hicimos un bosquejo de la primera expresión de la función. Para los valores mayores a 1, para los valores de x mayores a 1, la función, la expresión algebraica que la define es x más 3. Entonces, en este caso, nosotros lo que podríamos hacer rápidamente, como Susana le comentó, lo ideal es que no trabajen con tablas. Pero bueno, después a lo largo de la materia vamos a ir viendo una serie de propiedades que tienen estas funciones que nos van a permitir deducir la gráfica de manera más rápida. Entonces,
Ahora lo vamos a hacer con una tabla para resolverlo rápidamente. Nosotros tenemos que la función es y igual a x más 3. Entonces le vamos a asignar el valor 1 a x. Cuando x vale 1, la función va a valer 4. 1 más 3, 4. Cuando x vale 2, nuestra función va a valer 5. Y con esos dos puntos nosotros ya podríamos hacer la gráfica de la segunda expresión de nuestra función. Entonces dijimos, cuando vale 1, la función vale, y vale de 4, y cuando vale 2, nuestra función vale 5. Bueno, vamos a mejorar acá para que se vea un poquito mejor. Y como dijimos, acá también lo vamos a representar con un paréntesis porque el 1 no está incluido. Una vez graficada la función, lo que nos pide el ejercicio es determinar el dominio y la imagen de nuestra función. El dominio, como sabemos, son todos los valores que puede asumir nuestra variable independiente. En este caso, el dominio estaría dado por todos los valores que van desde el menos infinito hasta el 1, en este caso el 1 sin incluir, y todos los valores que van desde el 1 al más infinito. También esto lo podríamos definir como los reales menos el 1. Bueno, continuamos con la imagen. ¿Cuáles son los valores que asume nuestra función? Los valores van desde el menos infinito al 0 incluido, menos infinito al 0 incluido, por eso lo escribimos con un corchete, y desde el 4 al más infinito. Bueno, luego nos pregunta cuáles son los cortes en los ejes. En este caso, la única expresión que va a cortar los ejes va a ser la primera expresión. Y los cortes van a ser en el corte en x, va a estar en el punto 0, 0. Y el corte en el eje y va a estar también en el punto 0, 0. Bueno, continuamos. Nos pregunta los intervalos para los cuales la función crece. Como saben, una función crece cuando al aumentar el valor de la variable independiente, el valor de nuestra función se incrementa. O sea, cuando nosotros aumentamos el valor de la variable independiente, el valor de nuestra función va aumentando. De lo contrario, decrece cuando al aumentar el valor de la variable independiente, el valor de nuestra función decrece. Bueno, entonces nos pregunta en qué intervalo la función crece. F de x crece en el intervalo menos infinito, 0. El 0 no está incluido porque en 0 deja de crecer la función. Y desde el intervalo 1 a más infinito. Y f de x decrece en el intervalo 0, 1. Bueno. Por último, nos pide cuáles son los intervalos de positividad y negatividad de la función. ¿Qué es esto? El intervalo de positividad son todos aquellos valores en los cuales la función asume un valor mayor a 0. Gráficamente podemos decir que es cuando la función está por encima del eje de las x. Y el intervalo de negatividad son todos los valores que asume la función por debajo del eje de las x. Entonces,
vamos a escribirlo acá, f de x es mayor a 0 en el intervalo 1 más infinito, y f de x es menor a 0 en el intervalo menos infinito 0 y en el intervalo 0, 1. En x igual a 0, la función se anula, no es negativa, por lo tanto, por eso no incluimos al 0 en el intervalo de negatividad. Bueno, esa es la resolución del ejercicio A de la actividad 4. Bueno, ustedes chicos recién vieron con Matías el inciso A de la actividad 4. Bueno, el inciso B es muy similar, cualquier duda que tengan nos consultan, y si vemos la actividad 2, es de la misma manera que la actividad 4, nada más que es una actividad de aplicación económica que hicimos, tomamos el recorte, la imagen de un diario en donde tenemos la balanza comercial argentina, y si ustedes observan esa gráfica, van a ver que son todas funciones definidas por segmento. También le pedimos lo mismo que en la actividad 4 y luego les pedimos que elaboren un informe en la actividad 3 preguntándole cuándo la balanza comercial argentina crece, decrece, cuándo hay superávit, cuándo hay déficit. Bueno, eso lo deben relacionar con los conceptos matemáticos, ¿sí? Cuando una función crece, la balanza comercial va a crecer. Cuando decrece la función de balanza comercial, ella decrece. Cuando hay superávit, la balanza comercial va a ser positiva, o sea que esa diferencia entre las exportaciones y las importaciones va a ser positiva, y cuando la balanza comercial tenga déficit, esa diferencia va a ser negativa. Cuando la balanza comercial, las importaciones se igualen con las exportaciones, en el gráfico de la balanza comercial va a cortar con el eje de las X. Esto es para que ustedes vean que la matemática la podemos ver en la vida cotidiana, en los gráficos, cuando nosotros leemos alguna noticia de índole económica o en distintas cuestiones diarias. Lo que ahora vamos a ver es la actividad número 6, que es combinación de funciones, ¿sí? Van a existir tres formas de combinar una función: o mediante la suma, resta, multiplicación y división, por la multiplicación por una constante que hacemos a una función, o por la composición de funciones. Para ver cómo se aplica lo que es combinación de funciones, lo vamos a ver en una actividad económica, de aplicación económica, que es la actividad número 6, ¿sí? Yo la voy a leer. En la actividad número 6 dice: el ingreso por la venta de un producto viene dado por la función ingreso, que la definimos de esta forma. El costo de dicho producto por la función C de X igual a 2X más 240. ¿Sí? Entonces, en esta actividad me están dando una función ingreso y una función costo. El costo de dicho producto es el que tenemos en la segunda expresión algebraica. En el inciso A me dice que combine la función ingreso y costo para crear la función beneficio. ¿Cómo les parece que yo podría combinar esta función para obtener la función beneficio? ¿Sí? De las tres formas que vimos, si yo a los ingresos les resto los costos, voy a obtener mi función beneficio. Entonces, la función beneficio surge de la diferencia entre la función ingreso y la función costo. Y acá estoy combinando funciones. A partir de dos expresiones algebraicas obtengo una tercera, que es combinando las funciones ingreso y costo. Bueno, ahora voy a reemplazar, la función ingreso es 5X y la función costo, acá voy a poner un paréntesis, 2X más 240. ¿Sí? Este signo me va a afectar dentro del paréntesis, entonces me va a quedar 2X de 5X menos 2X menos 240. Si acá cambia el signo de 240, la función beneficio entonces me queda 5X menos 2X, 3X menos 240. ¿Qué es lo que me solicitan en el inciso A?
Bueno, después me dice que represente en un mismo sistema de ejes cartesianos las tres funciones. O sea que voy a tener que representar la función ingreso, la función costo y la función beneficio. Bueno, para representar estas funciones, primero vamos a comenzar con la función ingreso. Fíjense, ustedes a lo mejor no recuerdan todos los conceptos, pero esta es una función lineal, ¿sí?, cuya pendiente es 5, y eso me indica que esta función está creciendo. Recuerden que tanto la función ingreso y costo son funciones económicas y vamos a considerar solo los valores positivos de X, ¿sí?, ya que ingresos y costos negativos no vamos a tener, ¿sí? No voy a tener unidades, vender unidades negativas o el costo de unidades negativas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta parte del eje cartesiano. Bueno, como les dijo recién Matías, como yo tengo una función lineal, si yo elijo 2 puntos, voy a poder trazar la recta. Por ejemplo, si yo reemplazo a x por 0, ¿sí?, esta función 5 por 0 va a partir del origen del sistema. Y si reemplazo, por ejemplo, el 10, ¿sí?, 10 por 5 es 50. Supongamos que el 50 está aquí. Yo trazo la recta y esta va a ser mi función ingreso. Bueno, mi función costo también es una función lineal que tiene pendiente positiva, o sea que va a crecer, pero que también tiene este valor que nosotros le llamamos el término independiente, que es el valor de B, que ya lo van a ver en la unidad que sigue, que es el corte con el eje Y. Yo sé que esta función costo va a cortar al eje Y en 240 y que va a crecer. Para hacer bien el gráfico de esta función, yo voy a ver dónde estas funciones ingreso y costo se cortan, ¿sí?, para poder graficarlo bien. Entonces, para saber dónde esa función ingreso y costo son iguales y gráficamente se van a cortar, voy a igualar la función ingreso y costo y voy a despejar la X. Junto los términos semejantes. Despejo la X como una ecuación, como hicimos la clase pasada, y yo sé que en el valor 80 la función ingreso es igual a la función costo. ¿Sí? Y el punto en que ambas funciones se van a cortar va a ser la imagen de 80. Si yo reemplazo 80 en la función ingreso u 80 en la función costo, me va a dar 400. 100. Entonces yo sé que en este punto la función ingreso y costo se igualan. Sé que este valor es el corte con el eje X, con el eje Y, perdón, y mi función costo va a estar dada por esa gráfica. Bueno, ahí he graficado la función ingreso y costo en un mismo sistema de eje cartesiano. El práctico también me pide que grafique la función beneficio en el mismo sistema. Fíjense, la función beneficio es una función que tiene pendiente positiva, es decir, que también crece y que corta el eje de las Y en menos 240. ¿Dónde les parece que va a cortar al eje de las X esta función beneficio? Vamos a marcar. ¿Sí? Esa función beneficio va a cortar al eje de las X en donde Y sea 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros a esto lo igualamos a 0, 3x menos 240 igual a 0, esto nos queda, despejo la X, resuelvo la ecuación y me queda 80. Fíjense,
la función donde el ingreso es igual al costo coincide donde la función, donde el beneficio es nulo. Y es lógico, ¿sí? Cuando los ingresos son iguales a mis costos, mis beneficios van a ser nulos. Entonces, gráficamente, si yo trazo la recta, y esta va a ser mi función beneficio. Sí, ahí yo puedo hacer un análisis de toda esa gráfica que tengo allí. Yo sé que para los valores menores que 80, mis costos superan mis ingresos, que quiere decir que mis beneficios, que voy a tener pérdidas. Cuando yo produzco y vendo más de 80 unidades, mis ingresos superan a mis costos y mi beneficio es positivo, y en X igual a 80 no gano ni pierdo, ¿sí? Porque mis ingresos son iguales a mis costos. Bueno, eso sería lo que me pide en el inciso C, que a través de la observación de ese gráfico interprete lo que está sucediendo con mi función ingreso, costo y beneficio. Bueno, la actividad 6 es una actividad que tienen que ustedes interpretar, ¿sí? A través de cómo representarían el precio de góndola al consumidor final como función del precio mayorista. Al estilo de lo que hicimos esto, tendrían que hacer una interpretación de combinación de funciones. Bueno, la actividad 7 es muy similar a esta actividad y vamos a ver la actividad 9, sí que es una actividad a partir de cuando una función se transforma, ya sea si se traslada o se desplaza. Sí, esta actividad es muy importante que la comprendan, porque a lo largo de la unidad 2 y de todo análisis matemático 1 vamos a ver funciones que se van transformando. Tenemos la función original y luego esa función se transforma ya sea trasladándose o desplazándose. Bueno, ustedes ahí tienen un cuadrito donde les dice si una función se desplaza a la izquierda, derecha, si se refleja con respecto al eje X o respecto al eje Y, qué particularidad tiene, ¿sí? Nosotros no lo vamos a volver a dar porque está ahí en el apunte, pero sí vamos a hacer la actividad práctica, la 9, el inciso A. ¿Sí? Me plantean una expresión analítica, ¿sí? La expresión que se plantea es la función f de x igual a x. ¿Sí? Yo la voy a graficar. ¿Sí? Esta es una función lineal, la pendiente es 1, es positiva, por lo tanto la función crece, y corta el eje de las y en el punto 0, porque no tenemos el valor de b. ¿Sí? Esto lo van a comprender mejor cuando veamos la unidad número 2 de matemática 1. Igualmente son conceptos que ustedes ya tienen que refrescar del secundario. ¿Sí? Entonces, gráficamente, pasa por el origen. Bueno, gráficamente, esta es la función y igual a x. Me dicen que esa función va a sufrir transformaciones. Me dice que se la desplace 3 unidades hacia arriba. Si una función yo la desplazo 3 unidades hacia arriba, debo sumar a toda la función 3 unidades. Es decir, que para yo desplazarla 3 unidades hacia arriba, gráficamente se va a desplazar de esta forma. Si cortaba en 0, ¿sí? Que la expresión algebraica sería igual a x más 3. Después me dice que la desplace 2 unidades hacia la derecha. Desplazarla 2 unidades hacia la derecha es restarle a la variable 2 unidades. Nosotros en función lineal no vemos la diferencia de un desplazamiento horizontal y vertical cuando está la función lineal planteada de esta forma. Ya vamos a hacer el ejercicio con una cuadrática para que lo comprendan mejor. Me dice que la desplace 2 unidades hacia la derecha. ¿Sí? Si yo la desplazo 2 unidades hacia la derecha, esta función y
Y después me dice que la refleje con respecto al eje Y. Bueno, acá tampoco vemos la diferencia entre la reflexión con respecto a X e Y en esta función X, como la tenemos solita. Por eso vamos a hacer la otra actividad. Si yo la reflejo con respecto al eje Y, a la variable X la tengo que multiplicar por menos X, o sea, por menos 1. Es decir, que me quedaría igual a menos X. Esa sería la reflexión con respecto al eje Y. Sí, ahí vemos las distintas transformaciones que sufrió la función X, sumando, restando o reflejándola con respecto a uno de los ejes. Vamos a ver el inciso B, porque es más rico y vamos a poder observar mejor los desplazamientos. Esta función es una función x al cuadrado, que el coeficiente que acompaña al término cuadrático es 1, no está desplazada ni vertical ni horizontalmente, ya que no está ni B ni C. Entonces, gráficamente esta función es una función cuadrática con las ramas orientadas hacia arriba. Bueno, la primera me dice que la desplace 2 unidades hacia abajo. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a restar 2 unidades a la función original. Gráficamente, el vértice se traslada 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Y esta sería la función igual a x al cuadrado menos 2. Después me dice que la desplace 3 unidades hacia la izquierda. Es decir, a la variable independiente le voy a sumar 3 unidades. ¿Sí? ¿Ven la diferencia del ejercicio que vimos antes al de ahora? ¿Sí? Cuando la traslación es vertical, yo sumo o resto a la función entera. Cuando la traslación es horizontal, yo sumo o resto a la variable independiente. Entonces acá, esta función cuadrática es una función cuadrática en donde va a aparecer el coeficiente B y el coeficiente C. Nosotros ahora solamente vamos a ver qué sucede gráficamente. Se trasladó, perdón, acá copié de la otra actividad, ¿sí? Acá se trasladó 3 unidades hacia la izquierda, o sea que gráficamente esta función, la x al cuadrado, se traslada 3 unidades hacia la izquierda, gráficamente, sí sería f de x igual a x más 3. Sí, si ustedes resuelven el coeficiente, aplican el cuadrado del binomio, que es lo que vimos el otro día, van a obtener la fórmula cuadrática completa, y si ustedes la quieren graficar, buscándole las raíces y el discriminante, si alguno recuerda esos temas, van a obtener esta gráfica. ¿Sí? Nosotros ahora solamente lo que hicimos es desplazarla a la función original, la desplazamos 3 lugares. ¿Sí? Y por último, me dice que la refleje con respecto al eje de las X. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo voy a hacer es multiplicar a toda la función por menos 1. O sea, a toda la función la voy a multiplicar por menos 1. Esa reflexión, ¿cómo va a quedar? Menos 1, x al cuadrado, que es lo mismo que decir menos x al cuadrado, que va a ser esta función reflejada con respecto al eje de las X. Bueno, chicos, con esto damos por finalizada la clase. Queremos recordarles dos cuestiones. El miércoles 26 van a tener la videoconferencia a las 14:30 de la actividad integradora con los 3 módulos matemática, metodología y administración. Y el jueves 27 es la fecha límite para entregar la actividad número 1, que es la actividad de la dieta, de un desayuno saludable, que la deben ingresar al link que está en noticias, llenar una serie de datos personales y luego subir la actividad. Las otras actividades no se entregan, la resuelve cada uno y se consultan las dudas en el foro. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima video.